Cuando hablo de la familia, hermanos, estoy hablando de lo que Dios constituyó como familia. Lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea la cabeza. Aquí a lo mejor mis hermanas se me ponen molestas porque ellas quieren mandar en la casa. Pero bíblicamente no es así. Dice, lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea la cabeza del hogar bajo Dios. La esposa debe estar sujeta a su esposo y los hijos sujetos a los padres. Ese es el orden de Dios. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea que así como obedecen al Señor, así tienen que obedecer a sus maridos. Y luego está hablándole a los hijos ahí en Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. No está diciendo solamente en unas cosas, sino en todo. Obedecer a nuestros padres en todo. Lo que nuestros padres nos ordenen, a eso tienen que hacer los hijos, obedecer. En la familia Dios ha puesto su autoridad en los padres, como ya dije, puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar. Lo correcto es que sean obedecidos. En la Biblia dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea que si nosotros o los hijos obedecen a los padres, eso es justo. Así tiene que ser. Los hijos tienen que obedecer a los padres. Y también en la Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice que Dios le dijo a la mujer: tú tienes que estar bajo sometimiento a tu marido. Yo más adelante voy a explicar qué quiere decir eso. No piensen que es algo malo. Pero al hombre le está dando una orden también. Dice: amad a a tu esposa. Dice, nosotros tenemos, si ellas se someten a uno, nosotros tenemos como obligación amarlas. ¿O no es así? Esa es una orden. Aquí Dios nos está diciendo, dice: la mujer sométase a su marido, y el hombre tiene que obedecer, tiene que amar a la familia, a su esposa. Pues voy a leer otra vez el texto que está en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que entregarnos a nuestras esposas. Tenemos que no solamente de vez en cuando, o solamente como el jueves que fue el día del 14, le dices te amo, o solamente ese día le regalas algo. Creo que es todo el tiempo. El amar, hermano, significa no que seas todo el tiempo yo te amo, porque a lo mejor puedes decir nada más de pura lengua, me como un plato. Amar a alguien se tiene que demostrar amar, se tiene que hacer con hechos, que tú amas a alguien. Porque de decirlo está fácil, pero hacerlo no está tan fácil. Sobre todo cuando ya pasan años, ya se vuelve costumbre que eso no suceda en la familia, en el hogar, que no suceda costumbre, no pase la costumbre ahí al cabo ya lo tengo aquí, ya viejos, con poco lo conformo. No, hermanos, nosotros tenemos que amar a nuestras mujeres, pero también hay que demostrarlo. Luego está diciéndole a los hijos, padres, está diciendo también a los padres, pero para los hijos: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación en el Señor. Quiere decir, hermanos, que padres, que no provoquéis a ira a nuestros hijos cuando tú los haces enojar, porque yo pienso que tiene que haber comunicación. Y el hijo que se rebela, pues se va, o se va porque nosotros los padres no tenemos la cautela de hablar con ellos primeramente, de tener una buena comunicación para que los hijos no se pongan enojados o no se enojen. Entonces el orden de la autoridad para la familia es Dios, esposo, esposa y los hijos.
Otra vez, Dios, esposo, esposa y los hijos. Ese es el orden de Dios. No lo cambien porque no es bíblico. Si lo cambias, allá es tu problema, pero te la vas a ver con Dios. Este es en cuanto a la familia. Y luego pasamos a otro gobierno, el gobierno humano, el gobierno que Dios estableció. Porque Dios estableció las autoridades para poder controlar la tierra. Él le dijo a Adán, le dio autoridad para que gobernara el paraíso, aunque después se le echó a perder él, pero la autoridad se la dio al hombre para gobernar. Entonces Dios ha puesto hombres en la tierra para gobernar la tierra de la manera que no esté desordenada, sino que todos vivamos en un orden. Y ese gobierno que están en todos los países están puestos por Dios, aunque ustedes no lo crean. Pero todos esos gobiernos, en la Biblia lo dice, todos son puestos por Dios. Entonces, debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios estableció las leyes y el gobierno humano. Dios dio a los hombres a la autoridad para hacer cumplir sus leyes. Lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal. O sea que, bueno, hermanos, ¿cómo podríamos vivir en paz si no tenemos una autoridad que agarre a los maleantes, a los delincuentes, que nos ordene, por ejemplo, las calles, los policías? Todo eso está establecido por Dios, porque es un orden. Y por ejemplo, aquí en este país de muchas reglas. Aquí nosotros los mexicanos somos educados a fuerzas, casi a fuerzas. En México o del país donde vengas, no respetamos muchas veces las leyes de nuestros países, de nuestros gobernantes, pero aquí, como los tickets son muy caros, obedecemos. Y es la única manera. Y tenemos que nosotros obedecer, por ejemplo, a los profesores, a los policías, jueces, los funcionarios locales, federales. Todos son autoridades delegadas por Dios. Todos, desde el presidente hasta el policía, hasta el profesor, todas son autoridades establecidas por Dios. Y son establecidas para que tengamos un orden aquí en la tierra. Y dice aquí, en un texto ahí en Romanos 3:1, dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas por Él. Dios las ha establecido. O sea, no te creas que esta es una idea de gobernar la tierra hecha por los hombres, sino que incluso las constituciones que hay en los países, muchas de esas leyes fueron tomadas como las leyes que están en los 10 mandamientos: el no robarás, no matarás. Todo eso se ha establecido y han hecho las constituciones en los países, pero está tomado mucho de eso aparte de parte de la Biblia. La autoridad de Dios en la nación, por ejemplo, los cristianos debemos ser ciudadanos que obedecen la ley. El estudiante en la escuela da honor a sus maestros. A veces me da risa porque va uno manejando y cuando otro carro se te cierra y gana tu lugar, y atrás del carro dice Radio Nueva Vida. Es un cristiano. ¿Ustedes creen que eso está? Los que estamos más obligados a obedecer la ley somos nosotros. Y darle el paso a los demás, pues que pasen primero, no importa. Si tú vas atrás de ellos, mejor. Pero no nos dejamos, queremos ir siempre primero. Y ese es curioso. Y hay varios textos que ponen atrás en los carros, y eso es una señal de que son cristianos, pero tampoco obedecen las leyes. Entonces, hermanos, nosotros tenemos
esa responsabilidad de ser respetuosos y respetar, ser respetuosos con los demás que van manejando. Dales el paso, dale así con la mano, pásale. Ellos te van a decir, algunos son muy nobles y te dicen gracias, pero otros no. Pero no importa, hermano, nosotros tenemos que dar el ejemplo como cristianos de que somos. Ellos no lo saben, hermano. Ellos no lo van a saber que tú eres un hijo de Dios, pero Dios sí lo sabe. ¿Ok? Eso es lo importante. Dice, por causa del Señor, sométase toda institución humana. O sea, lo está haciendo ahí en primera de Pedro 2:13. Nuestro Señor nunca participó en ninguna rebelión. Le enseñó a la gente a obedecer a las autoridades del gobierno. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si debían pagar impuestos a César, y el Señor les respondió, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. El mismo Jesús tuvo que pagar impuestos. En esa parte, hermanos, nosotros tenemos que ser obedientes, pagar impuestos. Paguen impuestos. No te corresponde robarte ese dinero, no te toca, no es tuyo. Además, ahora si se aprueba esa reforma migratoria, te van a pedir los taxes de unos 2 o 3 años antes, no sé, yo imagino. Y si no tienes taxes, porque es uno de los primeros requisitos que van a pedir, y si no tienes los taxes, tiene una señal de que eres desobediente a Dios. Paga tus taxes. Además, con los hijos te regresan dinero también para atrás. Entonces es importante, hermanos, que nosotros obedezcamos a las autoridades en todo, hermanos, en todo. No andes ilegal aquí en el país o en donde estés, porque pues eso no es de Dios. Hay que cumplir con sus leyes. Por eso hay un gobierno humano para que nos gobierne y nosotros podamos obedecer sus leyes. Hay otro tipo de ley. Bueno, en el orden como está aquí, del orden del gobierno, dice, está Dios, está el presidente de la nación, ese es el orden, gobernador del estado, alcaldes y ciudadanos. O sea, está el orden, otra vez se lo voy a mencionar: Dios, el presidente de la nación, está el gobernador, los alcaldes, y claro, ahí están todas las policías, y luego estamos nosotros. ¿No se les olvida? El orden de Dios. Ahora, la iglesia. El orden de Dios en la iglesia. El plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de cada iglesia. Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, tales como pastores, diáconos, maestros. Debemos someternos a las autoridades de la iglesia delegadas por Dios. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. O sea que esa es la labor de nosotros los pastores. Pero aquí está el orden. Está Dios, el pastor, los líderes y la congregación. Ese es el orden de Dios. Yo no sé si ustedes han encontrado hermanos que dicen: es que yo no voy a obedecer a ningún hombre, solamente a Dios. Estas personas están fuera de la voluntad de Dios. Si no obedecen a una autoridad espiritual, una autoridad en la iglesia, ¿cómo pueden obedecer a Dios? Cuando nosotros obedecemos a un pastor, estamos obedeciendo a Dios, porque Él lo puso. Así es de sencillo, hermanos. Aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben imponerse al pueblo. Hay varias cosas, hermano. Cuando se tiene autoridad, algunos son autoritarios, gobiernan regañando, gobiernan sujetando, gobiernan amenazando, gobiernan a la iglesia como si fuera su familia. Y al menos yo no concibo eso así, porque como autoridad de la iglesia es que yo los voy a dirigir.
El pastor los tiene que dirigir a pastos nuevos, yo tengo que darles alimento bueno. Mi labor es guiarlos, aconsejarlos, amarlos. Y la exhortación mía que ustedes me han escuchado predicar es a través de la Biblia. Yo para exhortarlos a ustedes, yo agarro textos de la Biblia, pero si ustedes no obedecen a la Biblia, pues ¿cómo me van a obedecer a mí? Yo cuando les exhorto para que, por ejemplo, esto que estoy diciéndoles de la autoridad espiritual en la iglesia, tienen que obedecer a sus pastores. Dice allí, yo tengo un pastor arriba de mí, yo tengo que obedecerle a él y estar sujeto a él, el que nos está dando cobertura. Él tiene otra persona más arriba que también tiene que estar sometida a él. Entonces, siempre va a haber así. Nunca vamos a estar como máxima autoridad porque tenemos a Dios arriba todavía. La autoridad entonces la autoridad de la iglesia es para apacentar. Miren lo que dice 1 Pedro 5, el 2 y el 3, dice, le dijo a Pedro, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. O sea que no los vamos a forzar a hacer nada si no es por su voluntad, y que Dios les hable en su corazón y les diga lo que tienen que hacer. Yo les puedo exhortar, les puedo decir y les puedo animar. Ni siquiera a mí me han obedecido porque les digo tantas veces, vamos a evangelizar, traigan gente, nadie va. Si se los dijera a Dios, yo creo que si irían, a lo mejor no irían. Pero esa es la autoridad, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidado de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia. O sea, ni por ganancia quiere decir que no estoy aquí yo para hacer negocio con su dinero de ustedes, porque eso no está en mí. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, o sea, ejemplo de ustedes. Ese es el pastor, que sea el ejemplo de ustedes, que sea el ejemplo que ustedes puedan seguir a un líder que está al frente, de parte de Dios. Por eso se llama autoridad delegada. Dios delega al gobernante, Dios delega a todas las autoridades. Dios nos delega su autoridad de Dios para poder gobernar. Y ahora tenemos otra autoridad, la del trabajo. Yo he escuchado a algunos que trabajan y dicen cosas muy feas de sus patrones, que son esto, que son el otro, les dicen, pero feo. Yo aquí no puedo decirlo, ni lo debo decir. Dice, pero tu patrón es la autoridad en tu trabajo para que gobierne para gobernarte también allá adentro, en tu lugar donde tú trabajas. O a menos que tú trabajes solo, que tengas tu negocio, pero siempre va a haber alguien arriba de ti que te está guiando, que te está ordenando. Nuestro jefe o patrón representa la autoridad delegada de Dios en el trabajo. Honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible por causa del Señor. O sea que, hermanos, nosotros tenemos que hacer el trabajo lo mejor que se pueda en nuestro lugar donde estás. Porque luego dice, Dios no se complace cuando hacemos nuestro trabajo en forma descuidada, que lo hagas mal hecho, o diciendo, acabo de hacer, él me roba, no me paga bien, yo voy a hacer mal el trabajo que me está haciendo. No, eso no es así. Él quiere que lo hagamos de todo corazón, como si fuera para Dios el trabajo. Dice, ¿hasta dónde va la autoridad de Dios? Nosotros tenemos que obedecer a nuestro patrón, además que nos pagan, pues. Y si tú no cuidas tu trabajo, pues entonces hay patrones que son muy
muy ásperos pues con la gente. Y aún así dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, sirviendo, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. O sea que tenemos que nosotros hacerlo no porque Él me caiga bien o no porque me pague, sino porque yo mi trabajo lo estoy haciendo mejor porque es para Dios. Y ese patrón que te mira hacer ese trabajo bien hecho, te va a recompensar, te va a aumentar o te va a poner en mejores posiciones. Pero tienes que hacer eso, hermano, no rebelarte contra la autoridad de tu trabajo, porque entonces te despiden, ahí no te perdonan nada y te vas. Aquí la palabra siervo significa sencillamente un empleado, una persona que es empleada por otra. La Biblia nos dice que los empleados deben estar sujetos a sus jefes, no solo los que son bondadosos y gentiles, sino también aquellos que quienes son difíciles de llevarse bien. Lo que dice aquí la Biblia dice: criados, estad sujetos en todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, aquellos que son groseros, aquellos que te dicen hasta con groserías. Tú obedécele y no le contestes con groserías, tampoco tú, porque entonces ahí no estás haciendo justo tú también y estás quedando mal, sobre todo si sabe que tú eres cristiano. La gente sabe, hermanos, cuando los cristianos trabajamos porque yo por ejemplo en el trabajo, mi patrón sabe que yo soy cristiano y él sabe que yo no me robo nada y me tiene mucha confianza. Yo abro la oficina todos los días, entrego los trabajos sin que él esté, se va de vacaciones y si no tiene cuidado de eso, porque yo lo hago bien todos los días, pero sabe que, porque incluso dice: tú no me robas, dice, yo te tengo confianza a ti. Pero hermanos, si usted, un cristiano, lo ven a ustedes robarse algo, ¿cómo van a dejar a Dios como ese testimonio? Mal. Entonces ustedes, hermanos, tienen que ser honrados y honestos. Una vez me pagó como casi 1,500 de más en un cheque que me dio de mi salario, y yo fui al banco, me pagaron, y yo incluso le dije a la cajera, le dije: te equivocaste, me diste de más. Dice: no, dice, esta es la cantidad que tiene el cheque. Y al siguiente día yo fui y le digo: mira, te pasaste, me diste de más, aquí está tu dinero. Hay que ser leal, hay que ser sinceros, hermano. Y eso estamos, porque además yo me di cuenta que él se equivocó y se equivocó, me dio de más. A veces me ha dado de menos, voy y reclamo con justicia y me lo da también. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa es la autoridad de Dios. Entonces, en la autoridad del patrón de nuestros trabajadores está Dios como cabeza, está el patrón, están los managers o los directores, no sé, jefes que tengas ahí en el lugar donde estés, y estamos nosotros los empleados. Es el orden de Dios en las autoridades. O sea, pero siempre está Dios y el patrón, aquí en este caso, de la autoridad. No te quieras pasar el orden, porque pues no nos corresponde ser patrones hasta que tú tengas tu negocio. Ahora, si el enemigo, pongamos que mi patrón me dice: ¿sabes qué? Hoy esta tarde es viernes, vamos a emborracharnos. Que bueno, los hombres, ¿qué dirían ustedes? Vamos, patrón, vamos. Hay cosas que tenemos que obedecer y cosas que no tenemos que obedecer, como esa. Pues no, yo no puedo ir y simplemente no voy a ir, no puedo. Pero no
pero no tengo, hay cosas que yo tengo que obedecer que son sanas y otras que no tengo que hacer también yo. Ya para terminar, todas las personas en la autoridad son designadas por Dios. Dios quiere que entendamos que todas las personas en la autoridad han sido designadas y ordenadas por Él. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Miren, hermanos, voy a hacerles, aunque yo una vez lo dije, pero lo voy a recordar porque no se les olvide esto. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, Dios es soberano, porque cuando decimos que Dios es soberano es porque es el que está sobre todas las cosas y Él tiene control de todas las cosas. Él es la máxima autoridad y Él puede hacer o no hacer. Él es todo, pues. Cuando crió a Adán y le ordenó, le dijo: tú vas a gobernar aquí el paraíso, la tierra, ponle nombre a los animales, y así como lo hizo Adán, así se llaman hasta ahora, y ninguna otra autoridad va a ser mayor que la tuya. Y creó a la mujer, y también la mujer iba a estar bajo autoridad de Adán. Pero cuando el enemigo engañó a Eva, porque dijo, cuando ya Dios estableció las reglas, dice: de este árbol no comerás, puedes comer de todos menos de este, la orden. Y eso es lo que nos toca a nosotros obedecer. Cuando dice Dios no, es que no. Y cuando el diablo fue con Eva primeramente, le sedujo con ese árbol, con esa comida, y también ahí le dio a Adán. Ellos decidieron, por sí mismos decidieron no obedecer a Dios. Eso quiere decir que ellos dijeron: vamos a vivir la vida como nosotros querramos, que Dios no se meta en mi vida. Ya no estás obedeciendo a Dios, no estás respetando las leyes. Está como el hermano que iba pero rápido, y el policía lo alcanzó y lo orilló a un lado. Le dijo la cantidad de que iba, como más de 100 por hora de millas. Dice: es que iba a ir pues supuestamente a una iglesia a un lado este hermano, y le dijo, dice: es que Dios va conmigo, no va a pasar nada. Dice: mira, en el momento que te pasaste esa línea, porque se pasó al carpool, en la línea blanca, dice: en el momento que te cruzaste esa línea, dice, Jesucristo ya se bajó atrás. Y eso le dijo el policía. Y eso es cierto, hermanos. Si no obedeces esa línea blanca, ya estás fuera de orden, no estás obedeciendo a Dios. Y ese policía sí le dijo: ya, Jesucristo ya se bajó allá atrás, ya aquí ya no está contigo. Entonces nosotros tenemos que, la orden de Dios es obedecer, y vamos a obedecer, hermanos. Esa es la orden de Dios, para que Dios sea soberano sobre nosotros y gobierne nuestras vidas. Porque entonces entonces Dios no le damos oportunidad a que nos gobierne nuestra vida. Y así como es la autoridad de Dios, y así como le dijo al hombre: tú serás cabeza, no, tu esposa será abajo de ti. Cuando el marido deja que su esposa vaya por delante, le gobierna la casa, Dios no está ahí tampoco, porque Él estableció que la cabeza sea el hombre. Y aunque no les guste, a las mujeres les van a dar risa, pero así es, hermanas. Entonces, hermanos, ese es obedecer a Dios, someterte a tu marido. Ahora, ¿qué sometimiento, hermano? No es que el marido se va a hacer malo y va a ordenar y va a hacer esto, tú haces esto. No, es que no te conviertas en patrón. Aquí hay un matrimonio, hermanos, que yo lo tengo como ejemplo. No está ahora aquí, por eso voy a hablar de él, de ellos los dos. Cuando yo le digo algo a ella, le digo: mira, hermana, ¿por qué no te gustaría hacer esto? Y siempre me dice: déjeme consultar con mi marido.
y le digo algo a él y él dice lo mismo, deje consultar con mi esposa. No hace nada ella si no le consulta a él lo que va a hacer. Es estar bajo autoridad. Entonces, ¿les cuesta mucho trabajo hacer eso a las mujeres? No quiere decir que el marido va a ser el mandón. Tráeme esto, tráeme el agua, tráeme la cuchara, tráeme. No, eso no es autoridad. Eso lo puedes hacer cuando tú le pagues su dinero como sirvienta, pero no, eso no se trata. La autoridad es estar de acuerdo con ella, y porque van a gobernar una familia y los dos tienen que estar de acuerdo. Tienen que hablar, y esa es la autoridad. Que la esposa no haga lo que le dé la gana si no consulta a su marido. ¿Amén o no amén? Okay. Bueno, los dejo con eso. Los hermanos se van a enojar ahora, pero para la otra vez voy a armar bonito de ustedes. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias esta noche. Te glorificamos, Señor, esta noche, Señor. A través de tu palabra tú nos abres los ojos, Señor, que debemos estar obedientes a la autoridad como tú las has establecido, Señor. Padre Santo, yo te pido que en esta iglesia, Señor, todos podamos entender este mensaje tuyo, Señor, de obedecer, Señor, las reglas y leyes y autoridades que tú nos has puesto a nosotros, Señor. Que seamos obedientes, Señor, sobre todo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que cada pareja, cada hijo tome su situación de obedecer a todos sus padres, Señor, a sus padres sobre todo, y los padres y las esposas obedecer a sus maridos, y los maridos amar a sus mujeres, Señor, en el nombre de Jesús, como tú lo has establecido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que esta regla siempre suceda aquí en esta iglesia, que estas reglas siempre estén establecidas aquí en esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque esta palabra quede en los corazones de nosotros, Señor, para siempre, Señor, que tengamos conocimiento de esta palabra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y ahora yo bendigo a este pueblo, Señor, en tu nombre. Llévalos con bien hasta donde van, Señor, a sus hogares, a donde vayan, Padre. Guárdalos, Señor, en su camino, Padre, saliendo de aquí, de este lugar. Que tu sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo los cubra, Señor. Llévalos con bien, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Si alguien necesita oración, puede venir para acá, hermanos. Aquí oramos por ustedes.